Noticias y protagonistas. ...99.9. Bueno, y aquí estamos. Si vas a empezar tu jornada a esta hora de la mañana, por lo menos algún busito o algo, porque 9 grados hace. Empezamos la mañana como en un día de otoño, la terminaremos como en una jornada de un verano relativamente templado, que es el que estamos atravesando, donde la temperatura máxima anunciada será de 27 grados. En verdad hay que decirlo que fue muy variopinto el clima el fin de semana, porque la mañana del sábado hasta cerca del mediodía fue una mañana maravillosa. Quienes pudieron disfrutarla desde tempranito pasaron una mañana fantástica. Después, bueno, el clima se fue, digamos, arrastrando detrás de un temporal que en definitiva llegó solo parcialmente, que cuando venía para tener, se suponía, un impacto importante sobre Mar del Plata, se abrió sobre el Océano Atlántico, esa cosa que solemos decir los marplatenses, que el mar se lleva las tormentas, y en definitiva fue como una cola un tanto molesta, con un día de ayer que fue un día, yo diría, más bien otoñal, aunque bueno, hay que decir que la temperatura llegó hasta 22 grados. Pero en medio de toda esa cuestión climática, lo que pasó por el medio, entre otras cosas, fue que sin anuncios, prácticamente sin cobertura periodística, llamativo, estuvo en Mar del Plata el ministro de Economía, Martín Guzmán, participó con Fernanda Raberta, autoridades del puerto, de una recorrida, de un encuentro, estuvieron distintos sectores de la vida, de la actividad del puerto, y allí apareció un anuncio sorprendente que se va a construir un tercer muelle con una inversión de 100 millones de pesos que va a financiar el ANSES. Pensemos en lo que decía Alberto Asef, que lo manifestó el viernes aquí y lo repasamos ahora en este primer tramo. La cantidad de dinero, de recursos que los jubilados en Mar del Plata, de todo el país, pero hablábamos de Mar del Plata, no tienen en el bolsillo a consecuencia de las definiciones políticas que ha llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández, con el concurso, obviamente, instrumental de quien está al frente del ANSES en este momento, también Fernanda Raberta. En este sentido, todos los que entienden de la vida portuaria no entienden qué es lo que pasó. El puerto de Mar del Plata tiene una situación muy preocupante, que es usado desde hace 30 años como depósito de chatarra. Hasta el último momento, hasta el último tramo de la gestión de Merlini, había en el puerto entre 35, algunos hablaban hasta 40 buques, en un estado desastroso, calamitoso, que debían ser, digamos, llevados a desguace, o como ha ocurrido en un par de casos, despojados de los elementos contaminantes, hundidos en el área del parque Cristo Rey. Que es un parque acuático muy interesante, un parque submarino, perdón, muy interesante, que tiene Mar del Plata, donde se practica submarinismo, donde hay mucha gente que lleva adelante esa actividad y donde se ha producido o generado a partir del hundimiento de distintos barcos un ecosistema más que interesante. 100 millones de pesos de dinero de los jubilados utilizado para construir un muelle que nadie pidió, que nadie sabe cómo surgió como prospecto y que realmente no hace falta. Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que como en invierno o durante un tramo del año se traen los buques poteros que, bueno, caramba, a ver, pensemos mejor qué hacer con el dinero público, con los fondos públicos, ¿sí? Es evidente que esta es una decisión que lo trasciende, que lo supera al actual presidente del consorcio portuario. Ha sido presentado por todo lo alto como la gran obra para el puerto de Mar del Plata. Al respecto de esto me permito decir varias cosas. En primer lugar, voy a repasar, porque como siempre dijo señoramente la señora Legrand, el público se renueva. Cuando se construyó el puerto de Mar del Plata en la década del 20, en el siglo XX, este puerto de Mar del Plata fue considerado o era llamado el puerto de la velocidad. ¿Por qué se llamaba el puerto de la velocidad? El puerto de Mar del Plata es el único puerto marítimo que tiene la República Argentina. El resto de los puertos son puertos de ría. Estamos hablando tanto del puerto de Buenos Aires como el de Bahía Blanca, como el de Necochea, pónganlo en el orden que quieran. Es decir, son puertos que están en cabeza de la salida de un río al mar. En líneas generales requieren
de un gran apoyo de infraestructura, de permanentes esquemas de dragado de muy alto costo, y para entrar o salir, ya sea o del puerto de Bahía Blanca o del puerto de Necochea, en general se requiere no solo un apoyo fuerte, intenso de remolcadores, sino que en algunos casos puede demorar, dependiendo del régimen de mareas, entre 5 y 6 horas la entrada a puerto para estar en muelle, o la salida una vez que se completó la carga, que por salir con más peso puede ser inclusive que requiera de más tiempo y de más elevado nivel de marea. El puerto de Mar del Plata obviamente siempre tuvo un talón de Aquiles. Al ser construido, hay muchas versiones. Unas dicen que en realidad no se terminó la escollera sur como se debía haber concluido, que debió ser más larga, esto evitaría el banco de arena. Están los que dicen que hay que hacer un sistema en la punta para trabajar esa cuestión de la arena y evitarlo. Están los que dicen que hay que tener una draga permanente, que esto se puede hacer con una draga pequeña, alguna vez se intentó. Está ahora este anuncio de que habrá un dragado importante. Lo cierto es que el puerto requiere de una mirada y una revisión urgente para ser una unidad de negocios de carácter competente, que realmente tiene una capacidad de generar trabajo y generar riqueza, siendo uno de los puntales de salida claramente de esta situación desesperante que tiene Mar del Plata permanentemente de la tasa de desempleo. Hay que decir que en todo esto la única cuestión novedosa ha sido la más que muy resistida operación de la terminal de contenedores 2, que ha sido disruptiva, ha sido contracultural en el puerto, un puerto del cual se sigue diciendo, bueno, el puerto pesquero. Hoy es más un puerto de carga y descarga, aún de pesquería, que un puerto de pesca. Y esto me parece que es claro, que es evidente y que se debe trabajar en este sentido. Nada de todo eso apareció en lo que se planteó. Ignoro qué fue lo que se conversó con el ministro, ignoro qué es lo que se le contó. Está bueno que el ministro, en esto que le ha pedido el presidente, había estado en San Luis, ahora vino a Mar del Plata, que recorra, que hable con los sectores interesados. Por lo que sé, hubo una reunión para muy pocos, muy reservada en la Escuela Nacional de Pesca, donde distintos actores hicieron presentaciones de sus visiones e intereses al respecto. Pero me parece que si todo cierra con este anuncio de que se van a destinar 100 millones de pesos de los jubilados a la construcción de un muelle que no hace falta en este momento y que debería ser gestionado a través de la apertura a la actividad privada, se está amarrando el tiro mal, la verdad que muy mal. Pero hoy es 18 de enero, hoy es un nuevo aniversario malhadado del momento en que apareció sin vida el ex fiscal Nisman. En este momento, donde hoy habrá actos, habrá encuentros, aparecen dos cuestiones. Una es un trabajo publicado en Clarín con la firma del colega Hugo Gambini, un trabajo muy intenso, altamente meritorio, con datos muy fuertes que apuntan directamente a Juan Martín Mena. ¿Quién es Juan Martín Mena? Muchos de ustedes seguramente saben porque es nacido en Mar del Plata, estudió en Mar del Plata, está muy vinculado a muchos actores presentes del sistema de justicia hoy en Mar del Plata, es actualmente el número 2 del Ministerio de Justicia, detrás de la doctora Lozardo, reporta directamente a Cristina Fernández, y frente a la cuestión que en este artículo de Gambini lo coloca como un actor central en la cuestión que rodeó la muerte de Nisman, en donde el artículo de Gambini no hesita en señalar que Nisman fue asesinado y desmantela algunas cuestiones dichas con anterioridad. Por ejemplo, de que la puerta estaba cerrada con llave. El dato fresco en el sentido de publicado, de expresado públicamente, es que la puerta no tenía la llave, no tenía ni una vuelta ni media vuelta, la llave estaba puesta. Es decir, llegó el cerrajero, empujó la llave y abrió la puerta, lo cual quiere decir que la puerta podría haber sido derribada por los custodios a patadas, si hacía falta, cosa que en definitiva todos sabemos que ahí hay un agujero negro en el tiempo en que Nisman ingresó, teóricamente se quedó solo en el departamento, y el momento en que efectivamente llegó la madre, vino el cerrajero, ingresó, etcétera, etcétera, etcétera.
El artículo de Gambini es muy interesante, les recomiendo leerlo, yo voy a hacer alguna cita en el transcurso de este encuentro de hoy, da algunos datos muy específicos. Mena salió a contestar en una entrevista de Raúl Colman en Página 12, dice que todo son mentiras, que nada se ha podido probar, que está todo lleno de cuestiones que nada tienen que ver, critica algunas publicaciones anteriores del diario La Nación, pero en verdad esto está publicado en Clarín y cualquiera de ustedes lo puede ver. Insisto, no me necesitan a mí, simplemente cito, creo que la mayor parte de ustedes seguramente ya este tema les llegó. La otra cuestión, seguimos en pandemia, sí, efectivamente seguimos en pandemia, claro que sí. Y seguimos con datos que tienen que ver con el tema del COVID. Y seguimos con la cuestión al respecto de las escuelas. Ayer hubo, por primera vez en mucho tiempo, declaraciones de algún dirigente del sector, del gremialismo docente. No la secretaria gremial de CETERA, que dijo que hay como una especie de intento de asesinar a los docentes queriendo hacerlos dar clases sin vacunarse. Me pregunto en qué lugar quedan, por ejemplo, las cajeras del supermercado, los repositores, los camioneros, los colectiveros. ¿En qué lugar quedamos nosotros? Que hemos estado todos activos, yendo, viniendo, cuidándonos, lavándonos las manos, usando los barbijos donde corresponde. Porque también en esto, la verdad hay que decir que hay una estupidez galopante. Hay gente a la que le han taladrado tanto el cerebro que se enojan cuando alguien que está solo en un espacio público o va caminando solo no tiene puesto el barbijo, como si ese tipo fuera una chimenea que va tirando COVID por todos lados. Llegó la segunda tanda, escasa, las 300.000 dosis de la Sputnik. Habrá que ver cómo sigue esto. Hoy en Mar del Plata, bueno, se va a seguir vacunando. Quiero y vuelvo a decir y vuelvo a repetir que muchos profesionales médicos que conozco, con los que tengo trato, personas a las que respeto mucho, se han vacunado. Han elegido vacunarse con esta vacuna rusa. Lo han hecho por propia motivación, buscando estar protegidos, y algunos de ellos han hecho vacunar a todo su equipo de trabajo, siendo ellos los primeros que dieron el ejemplo. Esto la verdad que habría que decirlo un poco más. Y en esta guerra enorme que hay a nivel global por todo este tema, desde el Fondo Directo de Inversión Rusa y desde el Laboratorio Gamaleya salieron a denunciar el fallecimiento de 23 personas mayores de 80 años en Noruega que habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer-BioNTech, diciendo que se vacunó a esas personas sin haber hecho primero ningún estudio sobre población mayor de edad. Todos los fallecidos tenían situaciones prevalentes. Acá, la verdad es que ya la política juega su juego en una Rusia complicada, con un Vladimir Putin que es un tipo muy complicado, muy autoritario, muy complejo, tan complejo que ayer, cuando volvía el líder opositor Navalny, al que quisieron matar envenenándolo y lo salvó la medicina en Alemania, lo primero que hicieron al llegar a un aeropuerto en Moscú fue detenerlo, ¿no? La situación interna política de Rusia no es nada sencilla. Rusia juega a un triunfo global con el tema de la vacuna Sputnik, todo está en juego, todo tiene que ver con la política. Como todo tiene que ver con la política, estamos a 48 horas de que Joe Biden, Kamala Harris juren para la presidencia de los Estados Unidos. Hay una movilización de seguridad inédita en la Unión Americana y algunos medios, particularmente europeos, juegan hoy la dura, difícil carta de decir que los grupos pro-Trump, quizás los más radicalizados, intentarían llevar adelante algún tipo de acción violenta en la jornada del día 20. Será de ver, esperemos. Lo que no deja de sorprenderme son algunos artículos que recién ahora dicen, bueno, parece ser que la toma del Capitolio estuvo coordinada. Claro que estuvo coordinada. Y claro que hubo entregadores que abrieron y habilitaron. Pero por supuesto que sí. Ahora la pregunta es, Trump ya dio 2 discursos despegándose de los hechos o buscando despegarse de los hechos, ¿no? ¿Qué necesitan para entender los trumpistas of America? Es decir, los que se volvieron trumpistas porque compraron el discurso de que Trump, reelecto, iba a invadir Venezuela, iba a invadir Cuba y la iba a venir a tener a Cristina. Un delirio tropical. Lo que sí avanza, y es cierto, es el tema de la extradición del colombiano de ascendencia libanesa Alex Saab. ¿Por qué siempre insisto con lo de la ascendencia? Porque yo
también soy descendiente de libaneses, no tiene nada, tendría nada que ver, por las vinculaciones con Hezbollah. Hezbollah ha sido hasta ahora un partido financiado por Irán con predominancia operativa en el sur del Líbano. Ha sido un gran articulador. No toda la familia Saab en el Líbano, pero muchos actores de la familia Saab en el Líbano fueron el vínculo político para una serie de relaciones en donde hoy se publica, todavía no en la Argentina, pero lo van a ver en un rato, el hallazgo de una cuenta en un banco suizo con 10.000 millones de dólares que se atribuyen a Nicolás Maduro. Al mundo se le vienen cosas complicadas, está todo en juego. Acaba de renunciar íntegro el gabinete holandés, desde el primer ministro hasta el último, porque se ha descubierto una serie de maniobras que tienen que ver con pensiones familiares, no en el sentido de que alguien se robaba esas pensiones, sino que había acciones en contra de familias, particularmente de ascendencia marroquí o ascendencia turca, para privarlos de las pensiones y llevarlos a juicio. Pasan muchas cosas en el planeta, no solo Argentina tiene historias complicadas. El fin de semana la comidilla del país fue el viaje en helicóptero del perro Dylan. Dio para todo. Lo del viaje en helicóptero del perro Dylan dio para todo. Vos me dirás, ¿y por qué el presidente, si viene a descansar a Chapalmaná, no puede traer el perro? Sí, puede traer el perro, el gato. No piensen en Fabiola cuando digo que puede traer al gato. Digo, puede traer al perro. Ahora, la gran cuestión es, tenés que hacer todo un acting, tuiteando, mostrándote arriba del helicóptero, haciéndole como que le estás explicando a Dylan. Vos imagínate, dice, hola Dylan, mira, ahora estamos volando sobre la costa. ¿Ves eso que ves abajo? Es las toninas. ¿Viste, Dylan? Mira qué lindo Pinamar. Me parece de una ridiculez absoluta, total y completamente espantosa. Debo decir que me pasan dos cosas. Me da pena y me da una enorme vergüenza, porque Alberto Fernández, créase o no, es el presidente de la República Argentina. Ya continuamos.